Buenos días. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión de Frente a Frente esta mañana. Miren, no termino de convencerme de la formulación de la pregunta todavía. ¿Qué democracia hemos construido desde 1981? Fue el retorno, ¿verdad?, a la fecha. Con la constituyente. Con la constituyente, correcto. ¿Qué beneficios nos ha traído la democracia desde 1981 a la fecha? Pero hubo una que la descarté. Fue la primerita en que pensé, pero la descarté. ¿Vale la pena la democracia que hemos construido desde 1981 a la fecha? Y luego reflexioné. Pero es que el problema de Honduras no es la democracia como sistema. Entonces dije, no, esta pregunta se puede malinterpretar y de hecho la descartamos. ¿Vale la pena la democracia que hemos construido desde 1981 a la fecha? Como queriendo decir, ¿vale la pena vivir en democracia? No, es que vale la pena vivir en democracia. Que los resultados no sean los que nosotros idealizamos, esa es otra cosa. Pues sigo en la incertidumbre. ¿Y por qué he estado reflexionando sobre la pregunta esta mañana? Porque el viernes pasado la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, presentó en la capital los resultados de una investigación denominada Estudio de Cultura Cívica y Convivencia en Honduras, construcción de una sociedad democrática, una tarea inconclusa. La investigación, que tomó 2 años, se llevó a cabo con el propósito de identificar las características de la cultura cívica de los hondureños y las hondureñas y sus patrones de convivencia. IFES, estoy hablando de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. ¿IFES es dependiente de quién? Es autónoma. Es una ONG estadounidense. Es una ONG estadounidense. Pues IFES ofrece los hallazgos de la investigación como elementos que nutran la formulación de políticas públicas y estrategias de cooperación adecuadas a la realidad nacional y necesarias para el robustecimiento de un Estado democrático de derecho. Fíjense ustedes que este ha sido el primer estudio de su naturaleza que se realiza en Honduras. ¿De qué democracia hablamos? ¿Qué democracia se construyó? Por eso que pensé en la pregunta, comenzar por ahí, porque según el comunicado de IFES, estas interrogantes están en la base de los 10 capítulos que conforman esta investigación, en los cuales se resalta cómo se definen los hondureños y las hondureñas, qué les gusta y qué no les gusta, de qué se sienten orgullosos, qué ha pasado en los más de 40 años de construcción democrática, casi 44, de qué magnitud es el conocimiento y prácticas de los valores democráticos, qué percepción tienen los hondureños de la democracia, el futuro del país y sus expectativas personales, entre otros elementos que permiten identificar un país en donde la construcción de una sociedad democrática tiene deudas pendientes marcadas por la inequidad y la discriminación, entre otros factores. Para abordar esta temática, esta mañana estamos con el director residente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, y coordinador del estudio Cultura Cívica y Democrática en Honduras, don Marcelo Varela Eracheva. ¿Qué tal, don Marcelo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Es un placer Renato. tenerlo. Igualmente, muchas gracias. ¿Satisfecho con el trabajo? ¿Mucho? ¿Plenamente satisfecho? Estamos empezando. Estamos empezando. Doña Julieta Castellanos, bienvenida. Doña Julieta Castellanos es investigadora principal del estudio Cultura Cívica y Democrática de Honduras. Y Telma Mejía, la periodista Telma Mejía, es la investigadora adjunto del estudio Cultura Cívica y Democrática. Telma, bienvenida, buenos días. Gracias, Renato, buenos días. Y don Filadelfo Martínez, hoy en Frente a Frente como analista social y político. ¿Qué tal, Filadelfo? Buen día, mucho gusto, Renato, un placer estar aquí con ustedes. Y veo que nos castigaron porque yo también tuve que pensar y estudiar todo el fin de semana para prepararme con el programa. Yo admito que yo solo leí estas 2 hojas, ¿ves? 2, 3 hojas. Lo demás te desveló. Pero Filadelfo tuvo que leer toda la investigación. Tuvo que leer toda la investigación y un poquito más todavía. O sea que no hubo fin de semana para ti, Filadelfo. Pero quítale el tubo, son cosas que a mí me apasiona leer. Ah, bueno, entonces estuviste en tu propio mar, nadando. Así es, nadando Así es, a gusto. muy bien. Pero voy a dejar a don Marcelo Varela
Eracheva que nos explique brevemente por qué este estudio, cuál es el objetivo de este estudio, qué se pretende con este estudio en la coyuntura política que tenemos y en los resultados de la democracia que hemos obtenido a partir del regreso a ella en 1981. Marcelo. Muchísimas gracias, Renato. Primero déjeme contarle de manera anecdótica que la primera vez que yo vine a Honduras por razones de trabajo fue para las elecciones de 1989. Y desde entonces he venido dándole seguimiento a la política y a la sociedad hondureña, unas veces más de cerca, unas veces un poquito más de lejos, pero ahora en enero voy a cumplir 3 años de estar aquí y de estar observando la sociedad y la dinámica sociopolíticas en el país. Cuando empezamos a pensar en este estudio con doña Julieta y con Telma y con los miembros del Consejo Consultivo, tuvimos una reunión en la que yo les conté esto. Digo, mire, discúlpenme, pero les voy a hacer un planteamiento. Desde 1989 a 2023, que era cuando estábamos discutiendo esto, yo no noto ningún cambio en la forma de hacer política en Honduras. Y uno de los miembros del Consejo Consultivo me interrumpe y yo dije, ya me sacaron, ya me voy, ¿verdad? Porque fue una impertinencia. Y me dice, no, Marcelo, perdone, la sociedad está detenida en el tiempo. Y entonces pensando, bueno, estamos en un proceso que lleva 40 años, un poco más de 40 años de construcción democrática, y la forma de hacer política y la forma de relacionarse las personas parece no haber cambiado. ¿Qué pasa? La cultura. Y la cultura no es más, digamos, no es solamente un conjunto de valores y de principios que alabamos, que admiramos, sino que determinan nuestra forma de ser y de comportarnos diariamente. Y fue cuando dijimos, estudiémoslo, a ver, pero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque hay algunos estudios que se han hecho con base en encuestas de opinión pública. Entonces se hace la encuesta y los expertos desde arriba hacen su interpretación y dicen, no, preguntémosle a la gente, preguntémosle a la gente. Y organizamos 30 grupos focales en los 18 departamentos y 62 entrevistas especializadas. Ahora, lo importante aquí es que lo que se ha recabado, lo que se ha descubierto, no lo dice un extranjero que viene a Honduras con todo el cariño y con todo el respeto. Lo dijeron los hondureños y las hondureñas. Y la investigación la condujeron doña Julieta y Telma. Entonces es un estudio conducido por hondureñas para Honduras, con el auspicio nuestro. Y el propósito es identificar cuánto saben los hondureños y las hondureñas de la democracia, cuánto lo practican, porque uno percibe que las personas en general consideran que la democracia es un régimen de derechos. También hay deberes. ¿Cuánto cumplimos con los deberes? Es un sistema vivo, es un sistema social, y como sistema se desgasta. Y tenemos el ejemplo en el mundo y en el hemisferio de que hay una erosión democrática, hay una regresión democrática. ¿Cuánto hemos invertido en darle mantenimiento al sistema? ¿Cuánto invertimos en construir demócratas? Una de las integrantes del Consejo Consultivo, Flavia Freidenberg, nos dice, no puede haber democracia sin demócratas. ¿Está el Estado formando demócratas? ¿El sistema educativo formando demócratas? Y ya estos temas nos los compartirán doña Julieta y Telma, que lo extrajeron de estas reuniones que hicimos, los grupos focales, las entrevistas y muchas largas horas de reflexión. No, pero yo impresionado porque así es que me gusta que me hablen los invitados, sin pelos en la lengua. Esa reflexión suya cuando se reúne con ellas y con todos los grupos y les dice, yo anhelo un trabajo en el que investiguemos por qué esta democracia de Honduras no da resultados. Cuando usted emitió esa expresión hace algunos segundos, vino en 1989, ¿a quién elegimos? Rafael Leonardo. A don Rafael Leonardo Callejas. Cuando usted viene, ya teníamos varios años de democracia, desde el retorno que comienza con una asamblea constituyente que redacta la nueva constitución de la República, la que tenemos vigente, y dice, no veo resultados,
yo creo que ha habido un proceso de regresión todavía más agudo que el que teníamos en 1989. Por eso me impactó, me impresionó y dije, el señor Marcelo Varela Eracheva no tiene pelos en la lengua. Y al final concluye de que él cree que la democracia de Honduras se ha detenido en el tiempo. Y llegan también a otro proyecto de conclusión, que posiblemente todos nosotros, los hondureños como tales, no determinados grupos, seamos responsables de los pocos resultados que tiene nuestra democracia. Así lo he interpretado. Yo soy abusivo para interpretar y apenas tengo 3, 4 minutos de estarlo escuchando. Puedo estar equivocado, pero quienes me van a sacar de mi equivocación en todo caso, porque queremos interpretar conjuntamente los resultados de este estudio de cultura cívica y convivencia en Honduras, son todos los 4 panelistas de hoy. Las investigadoras Julieta Castellanos, Telma Mejía, Marcelo, que fue el coordinador de este estudio, y hoy que está Filadelfo, que ha leído el estudio y que nos tiene comentarios frescos que no los ha escuchado doña Julieta, ni los ha escuchado Telma, ni los ha escuchado Marcelo. Entonces, ¿qué pregunta me sugerís como periodista? Pues yo creo que es como, si este estudio es si nos reconocemos nosotros los hondureños dentro de él, qué democracia hemos construido, ¿verdad? ¿Y qué tipo de democracia hemos construido? Este es un estudio que nos pone a los hondureños frente al espejo. Ok, ¿qué pregunta me sugiere doña Julieta? Bueno, es que es un proceso, el estudio es un proceso que nos dice esto es la democracia que se ha construido en estos 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos resultados? ¿Qué ha provocado que la democracia, si la queremos encomillar, si la queremos poner en negritas, porque en realidad no era la democracia que esperábamos? Mi generación, igual Filadelfo, que en los años 70 decíamos el retorno a la democracia, no esperábamos que 44 años después tuviéramos los resultados. Ahí hay responsabilidades, hay causas, hay formas de hacer política, hay cultura política que se ha expresado en decisiones de Estado, en formas de enfrentar los problemas. O sea, cómo las dirigencias políticas resolvían, cómo se ponían de acuerdo, cómo trataban de frenar avances. Entonces, en esta democracia de estos 44 años, ¿qué pasó? Y el estudio nos dice eso, por eso es una lectura bastante amplia, que además, cuando diseñamos la metodología, dijimos, vamos a comenzar por los grupos focales, oyendo a la gente, y después construimos las preguntas para hacerlas a las 62 personas que entrevistamos, donde habían políticos, funcionarios, exfuncionarios, dirigentes sociales, personas de las dirigencias sociales que ya están fuera, están jubilados. Digamos, entrevistamos básicamente 3 generaciones y ahí les preguntábamos por qué ha pasado esto. O sea, no partimos de supuestos nuestros, sino de lo que escucharon en los grupos focales. O sea, la democracia que construimos es la democracia que queremos. Si lo pueden ver ahí. Estoy pensando, no, me está sirviendo lo que me está diciendo y ya va a ampliar, doña Julieta, ya va a ampliar. ¿Tú qué pregunta me sugiere, Filadelfo? Yo más apuntado con lo último, ¿cómo movemos el carro hacia adelante? Porque las otras preguntas es condenar, satanizar el pasado. Y yo quiero ver hacia adelante. ¿Cómo hacemos para construir una verdadera democracia? Pero a mí me gusta más el ganchito de autocrítica y crítica. De autocrítica y crítica. Con el deseo de que esto nos sirva para reflexionar y que todos seamos capaces de ver con otros ojos, como dice Polache, nuestra democracia, rectificando los errores, los excesos, las omisiones. Pero me ayuda lo que estás diciendo. Marcelo. Sí, una reflexión para aportar.
con una de las preguntas de los grupos focales, quizás la primera que hicimos. Yo tuve la oportunidad de participar en uno de ellos, con jóvenes en la zona norte. Y les dijimos, cuéntenos, ¿qué les pasa a ustedes por la cabeza cuando oyen democracia? Un silencio lapidario en la mesa. Que decía mucho. Que decía muchísimo, hasta que uno de los muchachos se atrevió y dice, mire, la verdad, yo he escuchado la palabra democracia muchas veces, pero nadie me ha explicado qué es. Y una chica se anima y dice, yo oigo democracia y estoy en la luna. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que cuando se hacen las encuestas de opinión pública, todo el mundo opina, pero no necesariamente sabe de lo que está opinando. Cuando le dice, ¿usted cree en la democracia? Lo políticamente correcto es decir, claro que sí creo. ¿Usted la apoya? Sí, claro que la apoyo. ¿Está satisfecho? No, no estoy satisfecho porque no ha dado resultados. ¿Pero sabe lo que es la democracia? Tampoco. Ya, ese es uno de los temas que nos llevó a ir profundizando en cuánto estamos educando sobre democracia, cuánto estamos haciendo, y perdone que use la primera del plural, pero tengo 3 años ya de estar aquí, cuando ya me he mimetizado, pero ¿qué estamos haciendo para formar demócratas? Que entiendan cuál es la estructura del Estado, que por qué hay una estructura republicana. ¿Qué significó pasar del feudalismo de las monarquías a una república? La separación de poderes, cosas que uno da, en algunos casos, por sentado. Pero resulta que cuando uno le pregunta a la gente no sabe. Solo déjenme entonces 2 minutos para divulgar la pregunta oficial de frente a frente, ninguna de las 3. Descartemos las 3 que dije yo. Estamos puliéndolas, ya la vamos a definir. Pero es que me interesa cuando usted dijo que la gente no respondió a la pregunta ¿qué es la democracia? Pero más que todo los más jóvenes. Los más jóvenes. Los más jóvenes. Los más jóvenes. Y yo mismo dije... Uno dijo que democracia lo que sabía era que era un partido que sí se llamaba. Había escuchado hablar de democracia cristiana. Y si yo le pido a Filadelfo Martínez en 30 segundos que me defina el concepto democracia, Filadelfo. Es un sistema en que los ciudadanos, respetando reglas, podemos decidir sobre los asuntos que nos atañen a todos y en el que tenemos deberes y derechos, como acaba de expresar Marcelo acá, ¿verdad? Para convivir. Yo estoy intentando hacer una definición accesible a la mayoría del pueblo hondureño sobre democracia. No se limita solo a votar y a los partidos políticos, es la manera como tú y yo podemos convivir. Simplifícamela más todavía, por favor. Yo sé que la simplificaste, pero ¿se puede simplificar más todavía el concepto de democracia? Bueno, el más común que dices es el poder del pueblo, ¿verdad? Entonces, y que te definen normas de convivencia, ¿verdad? Con deberes y derechos. Y generalmente en el estudio ahí la gente tiene como muy identificados los derechos, pero muy poco cumplimiento de sus deberes. Doña Julieta. Es un sistema político que tiene valores que lo sustentan. Y esos valores es el respeto, es tolerancia, es igualdad de condiciones. Y sobre eso la gente elige con unas normas ya establecidas en las leyes del país. Cuando en 1981 se convoca una constituyente, se hace para aprobar la normativa sobre la cual las personas, los partidos y los ciudadanos se van a relacionar. Y precisamente el estudio arranca preguntando, ¿sabe usted lo que es la Constitución de la República? Porque la Constitución es la normativa que nos rige a todos. Y una de las respuestas es, sí, la mayoría sabe qué es, pero dice, ¿para qué sirve? Si los políticos no la respetan. Entonces, de ahí comienza a darse cuenta que el concepto de igualdad, que es uno de ellos, no es igualdad económica la que se está hablando, es la igualdad ante la justicia. Todos somos iguales,
todos tenemos derechos, todos tenemos los mismos deberes. Entonces, el concepto de igualdad no se traslada a igualdad económica, porque eso en ningún país existe. Pero hay valores y hay normas que son iguales para todos. Entonces, cuando a un político no se le juzga porque es político, esa persona está por encima de los demás. Y ahí entonces son los temas que entre más desigualdad hay frente a ciertos valores donde todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, ahí es donde la institucionalidad no funciona, hay fragilidad o está captada. Entonces, la democracia es el sistema, por lo menos que hasta ahora se ha tenido, donde estos valores de respeto, tolerancia, libertad, ese es un respeto que es clave en la democracia, la libertad. Si hay una persona o una autoridad que limita, que restringe, que priva de la libertad a las personas, ya no estamos en un sistema democrático. Hay otros nombres, digamos, dictaduras, autocracias. En el pasado habían otros que eran la esclavitud, el feudalismo. Entonces, la democracia es el sistema donde las personas se relacionan con estos principios. Muy bien. Y para finalizar, el concepto de democracia para Marcelo Varela. Mire, es un sistema, como decía Filadelfo, es un sistema político, es un sistema de gobierno. Cuando digo político es de relacionamiento entre los distintos grupos de la sociedad. Es un sistema de convivencia social basado en reglas. No es libertad absoluta. Hay normas de convivencia. Digamos, la Constitución y las leyes no son instrumentos punitivos para castigar a la gente. Son instrumentos para organizar la vida. En democracia hay que vivir organizados y hay que cumplir, como decía Telma, no solamente reclamar mis derechos, que está bien, porque garantiza derechos, pero también tenemos deberes. Y si me permite ser un poco atrevido, ya que un poco más, con el estudio nos encontramos con una cultura cívica de la población hondureña que muestra una propensión a la informalidad. ¿Qué es eso? El incumplimiento de las normas, la flexibilización de las normas, la interpretación de las normas para acomodarlas a lo que yo quiero y no para seguirlas. Y también hacia unas tendencias autoritarias en la sociedad, en la cual no se dialoga y se construye y se negocia, sino que se busca la manera de imponer criterios. No voy a entrar en ejemplos, pero hay múltiples ejemplos en la cotidianeidad. Hace un rato hablábamos de ese accidente que usted presenció ahora que venía hacia acá. Sí. Todos los días hay accidentes de tránsito fatales. Sí. Muy probablemente eso es por cumplimiento a las normas que tienen que ver con los límites de velocidad. Y a nadie le importa. Y eso es para organizar la vida. Y hay gente que pierde la vida por no observar esas normas. Las fuentes del estudio. Las fuentes del estudio. 30 grupos focales en los 18 departamentos, 62 entrevistas, estudio bibliográfico y, como dijo un maestro que yo tenía, sociólogo, la observación etnológica, la observación de la sociedad. ¿Cómo se hace esa observación? Y él decía, te paras en una esquina y miras a la sociedad. Uno ve que dice no estacionar, autos estacionados, no virar en U, autos virando en U. Llega un ascensor repleto de gente y la gente que está afuera se empieza a meter sin dejar a salir los que están adentro. O sea, eso es convivencia. Entonces estamos hablando en el estudio no solamente de cuánto sabemos sobre democracia y Estado de Derecho y normas, sino también cómo nos relacionamos unos con otros. Y con observar eso, pues nos llamó la atención y quisimos pues hincarle el diente de la mano de doña Julieta y de Telma. Ok. Miren, lo que yo les he entendido es que no solo señalemos que los partidos históricos tradicionales, los dos que conocemos, el tercero que se ha sumado a la competencia electoral del país y todos los otros que se han formado, que existieron,
los que se han formado en las últimas décadas son los responsables de la democracia que tenemos hoy. Es decir, yo entiendo, y aquí fue donde, no sé si te escuché bien, Marcelo, o no te interpreté correctamente, que tú dijiste en tu primera participación que los resultados de la democracia que tenemos hoy y que no nos alegra a ningún hondureño, todos somos corresponsables de ello. Absolutamente. 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 Perdón, Renato. Perdón por ser tan tajante, pero es que es una responsabilidad compartida, porque no debe dejársele solamente a los políticos. Es que los ciudadanos tenemos responsabilidad con la democracia. Los ciudadanos tenemos responsabilidad de cumplir las normas. Si dice no estacionar, no me estaciono. Si dice no exceder tal límite de velocidad, no lo excedo. O sea, ese tipo de cosas no tiene que ver con las autoridades políticas y no tiene que ver con alguien que esté detrás mío. La integridad. Hay una definición de integridad que a mí me encanta, que es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Bueno, entonces solo permítanme, yo sé que quiere intervenir Filadelfo, voy a hacer la pregunta en este momento, la afirmación y entre signos de admiración. Usted va a reaccionar a lo que ya han expuesto nuestros panelistas hoy. Coincidimos aquí, coinciden los 4 panelistas y el moderador. En estos 44 años, nuestra democracia ha fracasado. Creo que nadie lo puede refutar. En estos 44 años, pero ya, vayámosle dándole redacción periodística. Desde el retorno, desde el retorno a la fecha, ya sabe la gente que estoy hablando de 1981 hasta acá, nuestra democracia ha fracasado. Esa es una afirmación aventada, usted puede discrepar, puede coincidir, no importa. Luego, con sus participaciones, enriquece el debate de esta mañana. Y aquí me voy a sumar al planteamiento o sugerencia que nos hacía Filadelfo Martínez. ¿Cómo evitar que fracase otras 4 décadas? Quizá los que están desde las 7 de la mañana entenderán las preguntas y afirmaciones y con más facilidad responderán. ¿Cómo evitar que nuestra democracia fracase en las próximas 4 décadas? Llevamos 44 años de haber retornado a la democracia. Luego de las interrupciones que hubo en los 60 y las 2, 3 interrupciones que hubo en los años 70, la interrupción que hubo en la primera década del presente siglo. Creo que ya estamos listos para que inmediatamente después de la pausa, Luz Madrid socialice de nuevo la pregunta y le entramos a los resultados de este estudio, partiendo de una premisa que no sé si discrepa Filadelfo porque quiso intervenir, que la corresponsabilidad del fracaso de nuestra democracia no solo está en nuestras instituciones políticas. Todos hemos fallado. Ahora, si le damos algún grado mayor o menor de responsabilidad, posiblemente los partidos políticos sean los más responsables de los resultados, de los escasos resultados de nuestra democracia hasta la fecha. Pero esto lo van a analizar nuestros panelistas inmediatamente después de la primera pausa comercial, sujetos a los resultados. Así que les invito para que estén atentos a lo que falta del programa, que es aproximadamente 1 hora 15 minutos. Días en pantalla, el tema de esta mañana. Como cada programa, es importante conocer su opinión y puede enviarla a través del número de WhatsApp que está habilitado para usted y, por supuesto, a través de la cuenta en X Frente a Frente HN. Desde el retorno a la fecha, nuestra democracia ha fracasado. ¿Cómo evitar que fracase las otras 4 décadas? Ese es el tema para hoy. Envíe sus comentarios. Título: desde el retorno a la fecha. Ok, pero es válido. ¿Desde cuál retorno? ¿Cuál fue? Y antes de los golpes de Estado de los 70, ¿cuál fue el momento democrático del país? La elección de Ramón Ernesto Cruz. La elección de Ramón Ernesto Cruz. Entonces, desde el retorno a la fecha, es decir, al presente, nuestra democracia ha fracasado. ¿Cómo evitar que fracase otras 4 décadas más? Así,
¿Cómo evitar que fracase otras 4 décadas más? El estudio se hace para que seamos capaces de ver dónde están las debilidades de nuestra democracia y por qué nuestra democracia no nos ha dado el resultado ni ha generado las expectativas que todos teníamos cuando en el 81 elegimos una constituyente. No queremos que siga fracasando la democracia. Entonces, por favor, producción, desde el retorno a la fecha nuestra democracia ha fracasado. Irrefutable, irreversible, yo creo que coincidimos todos. ¿Cómo evitar que fracase otras 4 décadas más? Comencemos entonces, Sí. por favor, Julieta. Bueno, yo creo que una de las cosas que fue clave en el estudio, cuando revisamos la historia del siglo XX en el país y nos preguntamos, ¿y a qué democracia estábamos pidiendo retornar? Si el siglo XX específicamente había sido un siglo de dictaduras, de golpes militares e inclusive entre 1948, que es la primera elección cuando se elige a Juan Manuel Gálvez, solo se eligieron 3 presidentes por voto directo: Juan Manuel Gálvez, don Ramón Villa Morales y don Ramón Ernesto Cruz. Ninguno de los 3 presidentes terminó su periodo. Uno porque renunció y supuestamente o lo hicieron renunciar, dijo que por salud salía del cargo, y los otros 2 por golpes de Estado. Entonces, del 48 a 1980, cuando elegimos Asamblea Constituyente, lo que habíamos tenido era 3 presidentes electos y ninguno terminó el periodo. Por otro lado, en los años 70 hubo 2 masacres campesinas, que esos fueron masacres de Estado, porque quien las hizo fueron militares y policías, tanto la Talanquera como la masacre de Santa Clara y los Horcones. Pero además hubo un escándalo de corrupción, que fue el Banana Gate. Supuestamente un alto funcionario del gobierno de López Arellano recibe un soborno para reducir el precio al banano. Esos 3 hechos que fueron tan significativos en esa década quedan en la impunidad. Entonces, ¿de qué democracia y qué problemas había vivido el país por los cuales se levanta ese concepto y dice retorno a la democracia? Pero además tenemos otro dato que es importante, y es que entre el golpe de Estado de 1963, que fue el 3 de octubre, y la toma de posesión del primer presidente electo con voto directo, habían transcurrido 5.956 días. De esos 5.956 días, 5.411 fue de regímenes dictatoriales y solo 545 vivimos el gobierno del doctor Ernesto Cruz. Entonces, ¿a qué democracia pedíamos retornar? Esa es una de las preguntas. Y luego se levanta la Constitución de la República y ahí se dice, si nos quedamos aquí, porque esta gráfica es básica. Habíamos hablado, la Constitución dice, vamos a la democracia. Y estos principios o estos valores democráticos son clave. Digamos, la igualdad, libertad, tolerancia y respeto. Cuando le preguntamos a la gente, ¿usted entiende, sabe lo que es la igualdad? Sí, todos somos iguales ante la ley, pero no se cumple. Eso no se cumple porque los pobres son los que van a la cárcel, porque a los ricos nunca los procesan. ¿De dónde veníamos? De aquellas masacres y veníamos de aquellos casos de corrupción que quedaron en completa impunidad. ¿Quiénes estaban involucrados? El Estado en esas masacres. Inclusive hubo comisiones de investigación, hubo personas que guardaron prisión, vino el primer régimen, la constituyente, y da un indulto. Entonces la gente dice, entonces no hay igualdad ante la ley. Sí, sabemos lo que es igualdad, sabemos lo que es libertad, pero está limitada esa libertad. Está limitada porque hoy tenemos miedo de hablar. Luego dice, tolerancia. Sí, si saben lo que es tolerancia, que es otro valor democrático, es respetarnos, es respetar al que es de otro partido, es respetar al que es de otra religión. Pero también se desvirtúa el concepto porque dice tolerancia es aguantar
es aguantar, porque lo que no puedo cambiar, mejor lo aguanto. Digamos, y eso es en la vida política y también es en la vida cotidiana. Si un vecino me tira las aguas de su casa o la basura de su casa, yo puedo decirle una vez, pero si él no reacciona y me insulta, yo aguanto, yo tolero. Ahí vamos a la parte de convivencia ciudadana, que también se ve afectada por esa falta de respeto. Y digamos, el respeto que lo asocia con digamos, con las diversas formas, cómo se vive lo contrario, el irrespeto. Sí, digamos, yo respeto al otro, pero se vive más el irrespeto, lo que planteaba el embajador. Si estamos en una fila y viene otro y entra, ¿verdad? Si hay un rótulo que dice no estaciones, se estaciona, hay quien ha sacado el cerco de su casa y lo pone en la acera, o sea, le ha quitado a la gente el derecho de transitar por la acera y tiene que bajarse a la calle. Entonces, eso es no respetar, pero no solamente es el irrespeto a la norma general, a las normas de convivencia también. Entonces, cuando vemos esto decimos, por eso la democracia que hemos tenido estos 40 años no ha construido valores democráticos. Y luego si vemos la gráfica siguiente, dice, ¿cómo se han construido esas relaciones sociales? Bueno, son de confrontación política. Inclusive a veces en la misma campaña electoral, y por eso es importante porque estamos frente a una campaña que ya viene, digamos, el odio, crear miedo, el rechazo, la ofensa, el insulto. Debería ser una campaña de propuestas, no una campaña de miedo ni una campaña de odio. Y ya lo hemos visto en este proceso, inclusive antes de que fuese, digamos, la convocatoria. La desconfianza, o sea, como hay miedo, hay desconfianza, y eso produce encierro y los miedos sociales. Eso fue bien importante cuando fuimos descubriendo a qué le tienen miedo. Es que es una sociedad que le tiene miedo a todo. Y no solamente esta generación, las anteriores generaciones. Cuando entrevistamos gente mayor de 80 años, 75, digamos 60, ellos oyeron hablar de la Guardia del Cariato, de la Policía Montada, del Cabo Cantonal, los años 70, el miedo a la policía, el miedo. Entonces todo eso hace que esa construcción de los miedos sociales, los miedos políticos, hace que la gente se retraiga, no hable, mejor tolere, guarde silencio, se enclaustre. Si vemos la que sigue y la otra. La siguiente es la que sigue. La que sigue porque es más específica. La otra. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí. Sí, esto fue un descubrimiento prácticamente, porque aunque lo hemos vivido, pero no es lo mismo haberlo sentido en algún momento que la gente se lo diga. Digamos, las generaciones de los años 50 y 60 tenían miedo al ejército. Ellos o sus padres o abuelos vivieron y hablaron del Cariato, de aquella represión que hubo muy fuerte, le tenían miedo a la Policía Montada, al Cabo Cantonal. Los años 70 se tenía miedo a la policía, ya hemos hablado de las masacres que hubieron, la represión, de tener libros también, los estudiantes que iban fuera del país, sus casas, digamos, lo registraban cuando venían, digamos, al servicio militar obligatorio, que también los estudiantes que salían en la noche, estaban los carros de la policía, de los militares esperando para subirlos, las madres tenían miedo que sus hijos se los llevaran, luego ser dirigente gremial también era miedo, vino el tiempo de los desaparecidos políticos. El siglo XX, miedo a salir a caminar, más actual. Digamos, hoy la gente tiene miedo al crimen organizado, a la inseguridad. Tiene miedo a hablar de narcotráfico públicamente, tiene miedo de hablar de corrupción, porque los corruptos les pueden hacer algo. Y luego
lo más actual, miedo a ser amenazados o agredidos por los colectivos de Libre. Sobre todo esto, estos grupos focales los hicimos en mayo del año pasado. Hay que recordar aquel protagonismo de los colectivos en el Hospital Escuela, en otras instituciones, y eso a la gente tenía miedo inclusive de ser agredidos. Y luego los migrantes, que también entrevistamos migrantes que están en Estados Unidos, nos dijeron, bueno, nosotros pasamos miedo a la policía de Guatemala, en México, a las bandas del crimen organizado, a la migración en Estados Unidos, nos da miedo ir a un hospital porque no sabemos si nos van a llamar a migración. O sea, todas las generaciones en el país han sido generaciones que han vivido sobre alguna forma de miedo, ya sea miedo al Estado. Cuando decimos Estado es miedo a la represión de la policía, de los militares, los desaparecidos, tener libros, miedo social, el miedo al crimen, el miedo de opinar. Dice, ya han matado periodistas, dicen, por decir la verdad. Entonces todo eso va construyendo miedos. Bueno, miren, solo introduzco algunas reflexiones para seguir con el debate. Mis expectativas con este informe es qué tipo de democracia hemos construido en los últimos 44 años y los resultados de esta democracia. Es decir, yo diría que la mejor demostración que nuestra democracia ha fracasado es con el montón de hondureños que migran a España, que migran a Europa, que migran a Estados Unidos. Es decir, yo diría que el fracaso de esta democracia se refleja en que la pobreza se ha multiplicado en el país, que no ha disminuido. ¿Por qué causas? Ni siquiera voy a hablar que algunos grupos se hicieron más ricos. Han sido creativos, buena parte, otros han vivido de la ilícita convivencia del sector público y privado, el hecho que la pobreza se ha multiplicado. Diría que ahora somos menos capaces de convivir con respeto todos los hondureños. Si yo miro, y esto lo he visto yo en las calles de la ciudad y las calles del país, que alguien infringe el reglamento de tránsito, en vez de manejar a la defensiva, yo le echo el carro encima. Es decir, un nivel de intolerancia. Entonces, ¿por qué desde el retorno a la democracia nos hemos vuelto más intolerantes, más agresivos? ¿Qué ha pasado con nuestra democracia? Yo no me siento satisfecho con la democracia. Si no estuviera trabajando aquí, no tuviera un trabajo digno como el que tengo, yo hubiese emigrado. Creo que mi esposa también. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de construir trabajos con salarios dignos? ¿Por qué no somos capaces de generar suficiente empleo para que la gente no busque irse? Y salarios con un poco de dignidad, porque ya nadie vive con 14,000 lempiras en el país. No sé si me estoy yendo o si me estoy saliendo, pero yo como hondureño digo, esta democracia ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado esta democracia? Esas son las respuestas que yo quiero. Y lo otro que decía Filadelfo, ¿qué hacer para evitar que fracase otras 4 décadas más esta democracia? Bueno, yo creo, Renato, que uno de las que refleja el informe es precisamente porque se construyó una democracia de pactos de élites que se desconectó con la gente, ¿verdad? Y la gente no se siente conectada con la democracia, y porque se ha creado una democracia, primero, que la gente la ve como ir a votar cada 4 años, cree que ahí es su compromiso con la democracia, ¿verdad? Y hay una ausencia del Estado frente a eso, y hay un sistema político de partidos que ha venido generando pactos de cúpulas, ¿verdad? Donde la gente no está incluida, y la gente resiente eso, y la gente te lo dice, y también te dice de las otras cosas, digamos, dentro de esa conexión que no hay, ¿verdad? De la democracia con la gente. También hay la visión que se ha creado un Estado, que el partido que llega cree que el Estado es su hacienda, y la gente también cuestiona eso. Y el informe te dice, somos un país con una cultura autoritaria, y esa cultura autoritaria y algo la ves reflejada en todos estos miedos generacionales que se han ido construyendo, ¿verdad? Y que vos sentís temor, y la gente ahora piensa, dice, para hablar o para decir. ¿Y qué va a decir frente al político y al cacique local que existe? O sea, no nos han dado las respuestas los partidos políticos, ¿verdad? Ni nosotros como ciudadanos, porque ha habido, como dice Julieta, en el caso del valor de la tolerancia, una cultura de amansamiento,
de docilidad. De tolerancia lo vemos como el valor de aguantar, de callar. Y más adelante vamos a ver entonces lo que vos decís, ¿verdad? Los hondureños se quieren ir. ¿De qué hablan los hondureños? La mayoría hablan de eso, de irse. Escuchando a Julieta, no está en el estudio, pero me doy cuenta de que esto que llamamos democracia, pero por ejemplo en el siglo pasado, es el periodo más largo de toda la historia del siglo XX en que tuvimos gobiernos electos, porque el gobierno de Videla Morales fue efímero, el de Monchito Cruz mucho más. Pero es interesante, y aquí me estoy acordando porque Monchito Cruz llega en gran medida por el resultado de un pacto. Era un gobierno que no funcionaba, todos estuvimos literalmente de acuerdo con el golpe, con la medida antidemocrática. No ocurrió eso con el gobierno de Videla Morales y no ocurre en el 2009. Es interesante, pero fíjate que, digamos, una cosa que para mí es positiva con el golpe de 2009 es que una buena parte de la población sale en defensa de esta democracia que no nos funciona, pero que al final aceptamos como un sistema mucho mejor que los gobiernos militares. Para mí este es un aspecto positivo que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar todo, porque en este siglo tenemos ese breve espacio de tiempo en que hay un gobierno que surge de un golpe de Estado, pero por lo demás y tenemos un gobierno que es ilegal como el de Juan Orlando Hernández con su reelección. Es interesante, fíjate, que hablando de elecciones, los partidos políticos han construido un sistema que no satisface a nada y, repitiendo lo que tú dijiste en un programa anterior, lo que buena parte de la población está consciente es que hay que defender la democracia porque, aunque hemos fracasado en reducir la pobreza, probablemente para la mayoría de los hondureños en democracia sea mucho más fácil que en gobiernos autoritarios y de dictadura. Creo que aquí hay elementos positivos a la hora de ver hacia adelante con el tema de la democracia, ¿verdad? Es decir, el gran reto aquí es cómo hacemos que los liderazgos políticos entiendan que, y yo quiero aquí darle continuidad a esta idea que Marcelo expresó, finalmente es un sistema de garantías. El respeto a la ley me obliga a detenerme frente a la luz roja del semáforo, pero es una protección para mí, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, yo creo que frente al miedo, porque el estudio te rescata eso, el miedo al futuro, y no solo al futuro, sino a la realidad. Ninguno de nosotros va a una colonia de esas, de aquí de Tegucigalpa, en las condiciones que estamos. El miedo es parte de la cotidianidad de todos nosotros. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza entre nosotros mismos? Es un tema realmente que el estudio, como dice Marcelo, da el primer paso, pero hace falta avanzar más en este tema. Lo que quiero decir entonces es que el reto aquí es, primero, no despotricar contra la democracia, no satanizar las elecciones, que tienen muchas debilidades, sino realmente, y respondiéndome yo la pregunta, es cómo hacemos para que esto funcione en el marco de los principios elementales que tú nos hiciste al inicio del programa sobre qué es la democracia. Bueno, pero a mí me gusta tener cuidado en eso, en que la gente entienda que nosotros no estamos hablando mal del sistema como tal. Así es. Sí. Cuidadito. A mí si me ponen a elegir como ciudadano de Honduras qué sistema prefiero en mi país, la democracia, la democracia. Ahora, la pregunta mía de todos los días es ¿por qué la democracia en Honduras es como las asociaciones público-privadas que en muchos países dan resultado y generan riqueza y en Honduras fracasaron? ¿Por qué la democracia como sistema ha sido incapaz? No el sistema o quienes dirigen la democracia, nuestra institucionalidad, de reducir la pobreza, de mejorar nuestras condiciones. Mira nuestra democracia en qué ha caído. Yo no sé si el Narria Fura es corrupto o no es corrupto, pero está siendo imputado en este momento
uno de los precandidatos de los partidos históricos del país por actos de corrupción. ¿Qué está diciendo Narria Fura? La salida, los atiendo a todos. Que no es doble apuntamiento, papi, que no es doble apuntamiento. Salida, los atiendo a todos. Que Dios los bendiga. Es inocente, papi. Claro. Si me dan chance. Si me dan chance, ahí les voy a dar la entrevista. Ojo. Bien, súper. Pasemos. Hasta en eso no hemos aprendido después de 40 años organizarnos para hacer las entrevistas. ¿Ves? Todavía seguimos mostrando una inmadurez bárbara, asquerosa, hasta para organizarnos cuando vamos a hacer entrevistas. Valoraciones que tiene Marcelo de lo que se ha comentado hasta el momento en el programa. Mire, Renato, yo creo que no todo está perdido, hay cosas auspiciosas y el propósito del estudio era justamente reconocer en dónde están los espacios para mejorar. Y creo que pasa por la educación, y en esto hay una cita de Paulo Freire que a mí me gusta mucho y que toca muchas fibras sensibles, que dice: el sistema no teme al pobre que sabe pensar. Entonces, ¿qué ha pasado con la educación? ¿Qué ha pasado con la pobreza? O sea, el sistema es como es, porque no estamos criticando la democracia, y en eso coincido, no estamos criticando el sistema democrático como concepto. Que la democracia es lo que es hoy aquí, lo que hemos hecho de ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorarla? Es educar. Es educar en los valores democráticos, es apostar al relevo generacional. Los 44 años desde el 81 a la fecha, o del 80 a la fecha, son 2 generaciones completas. Son 22 y 22. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos encontramos, perdónenme por el atrevimiento de nuevo, pero nos encontramos nuevas generaciones haciendo política vieja, reproduciendo un modelo, una manera de hacer. Y hay una cita que utilizamos el viernes en la presentación pública del estudio de la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa de 1969, en la cual Bermúdez le pregunta ¿qué es lo que ha pasado? Y le dice: teniente, es que aquí las personas cambian, pero las cosas no. 1969, Perú. Y creo que hemos vivido más o menos lo mismo. Cambian las personas, pero las cosas no. Cambian las personas, pero no la manera de hacer. Ahora, otra afirmación un poco osada, pero el sistema es como es por diseño. A alguien le funciona. A alguien le funciona el sistema así como está. Y un poco lo que decía Telma. Es una democracia en la que, bueno, se han beneficiado algunos grupos. Usted mismo lo decía, Renato, algunos grupos. Entonces uno tendría incluso la tentación, la inclinación a decir: es una autocracia de grupos. Han administrado el país en beneficio propio. ¿Quién ha estado ausente? Gente. Los 7 u 8 de cada 10 hondureños que son pobres. Perdón por eso, pero... Mire, sinceramente, no tiene que pedirnos perdón. Si el programa no durara hasta las 9, yo me quedo con esa expresión y con esa conclusión. Esta es una autocracia de grupos. Son los que más se benefician de nuestra democracia. Esos 7 de cada 10 andamos arañando toda la vida, y cuando ya no toleran la forma indigna en que viven, migran. ¿Usted quería complementar lo que decía Marcelo, Sí, Julieta? es que en realidad todo se ha apuntado hacia el tema que usted preguntó, y hay un tema que lo mencionó Telma y también Marcelo, igual Filadelfo, y es, digamos, ¿por qué la gente quiere migrar? ¿Por qué quiere irse? Y quieren irse muchos, casi de todos los segmentos sociales y hasta económicos. Tiene que ver mucho con el tema del Estado y los derechos que protege.
que más que protegerlos, no los protege. Para el caso, una cosa es trabajar un empleo formal en Tegucigalpa o en el norte del país, y lo otro es la informalidad, que es la mayoría de los que están en el sistema productivo. Cuando preguntábamos nosotros, ¿a quién acude usted cuando tiene un problema que no le respetan sus derechos laborales? Aquí no hay Secretaría del Trabajo. Y si voy a poner un reclamo, mejor no voy, porque no le hacen caso al trabajador, sino que al que nos emplea. Y más bien perdemos el empleo. Perdemos el empleo. Y cuando va usted a un centro de salud, a un hospital, ¿cómo hace? Bueno, si quiero una cirugía, lo más rápido es que el político me dé una recomendación. Entonces, la democracia, este sistema, lo que ha hecho es hacer más diferentes a los hondureños. Fíjese que entrevistamos a un dirigente gremial del sector salud de los años 70. Él estuvo 70, 80, todavía trabajando, creo que hasta los 90. Y me dice, mira Julieta, yo viví el proceso en un hospital de aquí de Tegucigalpa. Ahí llegaba la gente y a todos se les atendía. Empezamos a vivir la diferenciación, el sectarismo político, cuando para una cirugía la persona sabe que es más rápido conseguir la cita si tiene una recomendación del político. Claro, debe mediar también la escasez. Como son los mismos hospitales desde hace 30 años, el Escuela fue el último que se construyó en Tegucigalpa, el María después, pero el María comenzó a funcionar hasta el 2014, creo. Entonces, en ese sentido, digamos, esa preservación, digamos, el Estado discrimina, el Estado no trata a todos por igual. Cuando entrevistábamos gente en Occidente, nos decían, mire, cuando vamos a Tegucigalpa, alguna gente cree y nos dice, estos no han votado todavía la pluma. Mire, esa es la discriminación. La desigualdad no solamente es una desigualdad económica, porque ni en ningún país hay igualdad económica, en ninguno, ni nunca la ha habido, pero el hecho es que esa persona tiene igualdad de derechos. Pero si ese es el trato que da el Estado, otra gente nos decía, mire, mi hijo no quiere estudiar. Y me dice, mamá, ¿para qué voy a estudiar si mi hermano es perito mercantil y lo que hace es cortar una carga de leña y ponerse en la carretera a venderla? Mi hijo gana más, me dijo una madre, cortando 2 cargas de leña y poniéndose en la carretera que lo que le pagaban en un trabajo formal. Entonces los otros dicen, ¿y para qué voy a estudiar, mamá? Si mira a mi hermano. Entonces la migración, que fue la pregunta que usted generó, tiene que ver con una cantidad de razones que también salen, tiene que ver con miedo a las bandas que le reclutan a los jóvenes en los barrios, tiene que ver con que les quitan la casa. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que sabe quienes quitan las viviendas en esas colonias y no hace nada? Entonces, ¿somos responsables todos de la democracia? Sí, pero tiene un gran peso la institucionalidad. Por eso es que el Estado, lo que decía Telma, la gente siente que esta democracia no ha hecho posible que la persona acuda al Estado porque el Estado no resuelve. Y eso se lo dice en la encuesta. Ok, miren, les voy a poner una pregunta fácil porque yo sé que esto da para tener toda la semana un programa de frente a frente y durante 2 horas. ¿Y por qué otras democracias aquí bien cercanas a la nuestra han funcionado y mucho mejor que la de Honduras? El viernes pasado aquí tuve a un ex canciller de Costa Rica que fue ministro del Ambiente, que estuvo trabajando con Laura Chinchilla, la primera mujer presidente de Costa Rica. Así, para ir simplificando las cuestiones, no porque queramos ser simples en el análisis, sino para ir resumiendo todo. ¿Por qué aquí cerca de Honduras, geográficamente, hay una democracia que funciona mejor que la nuestra? ¿Dónde está el talón de Aquiles o los talones de Aquiles de esta democracia nuestra? Manera de resumen para luego ir a la pausa.
Hasta las 11 tenemos, ¿verdad? No, yo sé que no es fácil, sé que no es fácil. Pero ¿dónde está el talón de Aquiles? Y eso les da a ustedes, no sé, la transición para sacar más de la información que tiene este estudio que han Mira, hay que realizado. apelar a la historia porque en el caso de Costa Rica, acuérdate que hay un acuerdo de las élites después de una guerra interna en Costa Rica muy difícil que hace que los liderazgos se pongan de acuerdo y construyen un sistema. Entonces la respuesta podría ser ¿qué nos falta? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que las élites se den cuenta de que tenemos que tener un pacto a favor de la democracia? Yo creo que el tema es que mientras existan unas élites que se benefician de esa democracia, no va a haber posibilidades. Y, en los países donde ha funcionado la democracia es porque aunque ha habido élites que se benefician, hay también en la sociedad, en los pobres, como decía Marcelo, esa conciencia de reclamar. Y entonces ahí sí viene el tema de que lo aborda el estudio. ¿Hasta dónde hemos ganado nosotros con ser aguantadores, ¿verdad? Con ser sumisos? El problema de la sumisión, y aquí hay varios factores. Ok, Filadelfo, Marcelo, tú decías algo, que algunos, probablemente algunos se estén beneficiando de esta democracia estilo Honduras que tenemos. Tú lo dijiste hace algunos minutos. Así es. Y hablaste de grupos de autocracias. Me imagino que te estaba refiriendo a grupos políticos y grupos económicos inclusive. Como hoy Marcelo ha venido con una actitud osada que a mí me parece es conveniente en una democracia como la nuestra, ¿cuál es tu percepción, Marcelo? ¿A quiénes realmente les está beneficiando esta democracia de los últimos 44 años en Honduras? Yo creo, a ver, por un lado creo que hay grupos políticos, grupos económicos, los militares en su momento y desgraciadamente el crimen internacional organizado. Y no olvides... Y están allá en la cúspide, siguiendo un poco lo que decía doña Julieta y Telma, en una dinámica de política transaccional. Toma y daca. Te apoyo a cambio de. Te ofrezco tal cosa para que me apoyes. O yo te ofrezco, o tú me ofreces. ¿Qué me ofreces y yo te apoyo? Ese tipo de cosas hace que esa dinámica entre esos cuatro grupos utilice toda la estructura del Estado y toda la riqueza del Estado en favor de los grupos. Y puede haber más, pero yo creo que las cuatro grandes categorías serían esas, y así ha funcionado. Ausente la población en general. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y hacia dónde deberíamos ir? Y montándonos un poco en lo que planteaba Filadelfo. La educación, la construcción de capital social. Yo he visto muchos de estos programas en los cuales se habla de la atracción de inversiones. Pero si el inversionista tiene que traer la mano de obra, ¿cómo va a venir? Porque ¿qué le estamos ofreciendo como país? ¿Qué nivel de escolaridad? El otro día hubo en el programa el coeficiente intelectual promedio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos ofrecer? Tenemos que invertirle a la educación. Por ejemplo, ciertamente no es una democracia, pero se levantó de la nada a ser uno de los tigres asiáticos, Singapur. Le metió el 35%, entre el 30 y el 35% del presupuesto a educación y a ciencia y tecnología. ¿Cuánto le ponemos nosotros en nuestros países a educación y ciencia y tecnología del presupuesto? A crear capital social, a decir, vamos allá, que la gente está formada. Que la gente... Entonces, hablamos de alfabetización y hay un concepto que no se utiliza, que es el analfabetismo funcional. Lo dice la UNESCO. La gente tiene un nivel de alfabetización que no le alcanza para mejorar su calidad de vida. Medio lee, medio escribe, medio hace aritmética. Y eso no es suficiente para mejorar y para llevar el país al desarrollo. Hay que apostarle a la educación y a construir capital social. Recapitulemos entonces. Mire, estaba leyendo este fin de semana las elecciones que iban a haber en 1980. El Frente Patriótico Hondureño, que debe de recordarse bien Filadelfo, aspiraba a tener 4 diputados. Imagínense, 4 como de 65 creo que eran, ¿no? No se lo permitieron. Estaba leyendo
que en ese Frente Patriótico, por Cortés, el candidato era Aníbal Delgado y lo capturaron. El candidato de Tegucigalpa, de Francisco Morazán, perdón, no recuerdo quién era, pero estoy tomando los nombres. El de Lloro, que era el otro, y de Copán. Entonces, las élites que se ponen de acuerdo siempre rechazaron que entraran otros grupos políticos a esa composición del grupo de poder. El grupo hegemónico de poder, ya lo planteó Marcelo. En realidad, ha habido una exclusión de otros sectores y esa autocracia nuestra ha funcionado con esos pactos. En mi concepto, y de lo que hoy conozco un poco más gracias a esta investigación que me hizo leer el siglo XX muy detenidamente, en realidad era un pacto entre militares, policías, que se vieron involucrados en aquellos crímenes de Estado, y los dos partidos tradicionales. Ellos son los que hacen la Constitución de 1982. Entonces, obviamente, y luego vino cuando otros grupos quisieron emerger, digamos, la plataforma de lucha para democratizar Honduras y todos aquellos movimientos que hubo en su momento quedaron en nada. Entonces, en realidad, y yo insisto, sí, somos responsables todos, pero el gran problema del país es esa concentración que ha habido en estos sectores donde han construido una democracia entre ellos, sí, para ellos. Pero después van corrompiendo a gremios, después van corrompiendo ONGs, después van corrompiendo... Y los cooptan. Correcto. Y los cooptan. Entonces, por supuesto que ya cuando no fue posible excluirlos, porque los acuerdos de paz en Centroamérica hacen que se cree el UDE y otros partidos que van aceptando, porque hay que recordar que en la primera elección ni siquiera la democracia cristiana permitieron que participara, porque no la inscribieron. Entonces, en realidad, todo eso hace la diferencia con otros países que usted mencionaba, digamos, Costa Rica. Yo vivía en Costa Rica 2 años, cuando estudiaba. Y para ese tiempo ya las empleadas domésticas tenían horario para trabajar. Tenían horario y estaban aseguradas en el Seguro Social de Costa Rica. Le hablo 1978. Ya tenían seguridad social. Entonces, y vamos al tema de derechos. Y volvemos porque la gente se quiere ir. No tiene derechos. Entonces, los migrantes que están fuera, ¿cómo no van a quererse ir si aquí envejecen sin empleo, solos, sin seguridad social, y se van a otro país y sí tienen derechos? Bueno, mire, yo voy a recapitular porque después quiere intervenir Telma Mejía, lo mismo que Filadelfo Martínez. Si mi recapitulación no está de acuerdo con lo que ustedes han dicho, pues me pueden decir, Renato se equivocó en eso, pero comienzo con Marcelo, dice que aquí hay autocracias, que a alguna gente le va bien, que a alguna gente le fascina el modelo de democracia en Honduras, porque le va bien, aunque el resto se esté quejando de los resultados de la democracia. Y que esas autocracias pequeñas son las sumas de algunos grupos económicos, de los partidos políticos, de los militares, de las redes criminales. Así como funciona la democracia estilo Honduras, a estos grupos les va bien, aunque la mayor parte de hondureños esté insatisfecho. Luego estas autocracias pequeñas a las que le va bien, comienzan a cooptar gremios, a cooptar organismos de sociedad civil, que también en algún momento determinado les va bien dependiendo del partido político que está en el poder. Pero siempre la gran mayoría sigue quejándose de los pobres resultados. Y esos son los que el informe habla de aguantadores. Y cuando ya no aguantan, lo que hacen es migrar. O sea, estamos secuestrados. Y cuando vienen partidos que dicen, vamos a recomponer a Honduras, vamos
a eliminar esas autocracias pequeñas, se vuelven ellos autócratas también. Totalmente. Yo así entiendo la interpretación que me está dando Marcelo, a no ser que Marcelo diga, no, en esto se equivocó Renato. Andamos en la misma línea de pensamiento. No, yo ando con usted. Telma quiere intervenir, Filadelfo quiere intervenir. Estamos hablando de este estudio de cultura democrática, civa y convivencia en Honduras, patrocinado por el IFE. Me dice Lucecita que hay bastantes participaciones del público. Si quieres, vamos ahí. Ya estaremos con ellas. Después de la pausa, leemos mensajes y venimos contigo. Escribe un televidente: si la democracia es el poder del pueblo, este debe organizarse y comenzar desde su base social, a autodiagnosticarse para comenzar a conocer su entorno y a empoderarse de él desde su base, y luego, con toda la argumentación que posee, logrará hacer sentir todo su poder a todos los niveles del Estado. Democracia es la decisión que toma un pueblo para su destino, eligiendo a un grupo de personas, gobierno, para que lo lleve a cabo, y cuando la decisión del destino de un pueblo la toma un grupo de personas, se llama dictadura. Escribe ese televidente. Excelente exposición de la doctora Julieta Castellanos. Dios quiera que podamos cambiar Honduras para el bien de todos. Muchas bendiciones para todos. Escriben más mensajes. Buen día a todos. Perdiendo el miedo, pero todos metiendo presos desde el gobierno del 2006 hasta la actualidad. Ejemplo, un expresidente juzgado por narcotráfico, alto dirigente político exconvicto por cargos de lavado con drogas y de remate dirigen el partido actual, diputados, exalcaldes extraditados y otros huyendo, y actualmente un secretario de un congreso negociando dinero para campañas políticas. Juzgue usted, escribe este televidente. Número 1, el Estado debe invertir en la educación, especializar a jóvenes y adultos, salud, instalaciones, equipo y personal eficiente, y la generación de empleo para jóvenes y adultos, ya que después de los 40 se reduce considerablemente las oportunidades laborales, opina este televidente. Buenos días, en nuestro país hay democracia, lo que pasa que está mal aplicada. Un ejemplo de eso, solo hechizos, un vistazo a lo que pasa en el Congreso, mercenarios dependiendo de sus propios intereses, escribe el televidente. Continúe enviando sus comentarios a través de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X. Voy a decir, el estudio, yo no he leído todo el estudio, apenas un resumen ejecutivo que me dejó Telma el viernes. He escuchado con atención todo lo que ha dicho doña Julieta, lo que ha dicho Telma, lo que ha dicho Filadelfo, pero debo admitir que, sin decir que discrepo con Julieta, porque creo en todo lo que Julieta ha dicho, Telma y Filadelfo, me parece que Marcelo tiene muy claro lo que ha pasado en Honduras y por qué la democracia en las últimas 4 décadas no ha dado los resultados que uno espera. Y tiene razón la señorita o señora que nos escribió. El problema no es la democracia, ya lo hemos reiterado. El problema no es el sistema político en que vivimos, es el que nosotros queremos vivir, pero mal administrado. Honduras no ha tenido buenos administradores por diversas razones para vivir en este sistema democrático. Pero Marcelo va más allá y eso fue lo que me encantó, hablando sin pelos en la lengua. Hemos fallado como sociedad, porque la sociedad o alguna parte de la sociedad, para vivir bien se mete en la molotera que nos tienen esas pequeñas autocracias. Entonces la sociedad no ha sido coherente con los desafíos que tenemos de revertir el rumbo que lleva la democracia de Honduras, multiplicando la pobreza. Telma, por favor, tú sigues con estos escenarios 2010-2023. Sí, muy rápido, Renato, digamos, para que entremos a la otra parte que tiene que ver con de qué hablan los hondureños, cómo nos definimos los hondureños, qué nos gusta, qué no nos gusta y nuestros referentes. Entonces aquí hay una valoración, digamos, de los escenarios que decía ¿verdad?, los consultados del 2010 al 2023, cómo ven Honduras, ¿verdad? O qué se ha hecho. Bueno, a lo largo de todo esto, lo que han visto es que ha habido como una especie de desmontaje de la institucionalidad, ¿verdad? Cada vez estamos debilitando nuestras instituciones para creer menos en la democracia. Hay un restablecimiento del autoritarismo, ¿verdad?, confrontándose con el Estado y el Estado enfrentándose a sí mismo. Y los partidos políticos, que tiene que ver con todo esto, no están formando líderes, sino que están creando escuelas de líderes autoritarios. No estamos creando demócratas, no estamos creando líderes demócratas, sino líderes autoritarios. Una reproducción de ese sistema partido político hacienda, así miro yo al Estado.
los arreglos al margen de la ley, como decía Marcelo, la informalidad que nos gusta tanto a los hondureños, ¿verdad? Escaparnos de las reglas establecidas para llegar a esos acuerdos bajo la mesa, para llegar a esos pactos que al final terminan deteriorando la gobernabilidad. Y vemos un sistema presidencialismo, digamos, donde sigue siendo el cacique, el caudillo, el que sigue cooptando, digamos, las instituciones y el uso de la fuerza para resolver. ¿Cómo resuelven los hondureños? Se ha visto incluso en alguna medida que normaliza la violencia porque para él hay formas de resolverla, a machete, a golpes, con más fuerza, con más violencia. Y estamos frente a una confrontación política y social cada vez muy alta y donde se está también generando toda una apología al odio. Esas son algunas, y la menor capacidad para resolver por la corrupción y por la incapacidad de los liderazgos. Y hay algunos que se atrevieron a decir, si seguimos así el país, si no vemos en esta reflexión, pues vamos camino a Haití, ¿verdad? Un país sin ley, sin gobierno. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que ellos están viendo y lo que nosotros estamos diciendo en este estudio. Nos estamos viendo nosotros aquí y que vamos para adelante. ¿Qué es lo que queremos construir? A raíz de aquí es como dar unos lineamientos para el país que deseamos. Sí, ya lo dijo Marcelo, que el estudio tiene como objetivo ser autocríticos para la elaboración de políticas públicas, de eso se trata. Aquí nadie está plenamente satisfecho ni por la democracia que tenemos, ni los resultados de la democracia, ni satisfechos de que el país esté como esté. No, nos gusta el informe porque a partir de aquí y con otros insumos que se han elaborado, podemos ser capaces de identificar dónde están las debilidades de la democracia hondureña, cómo rectificarlas y cómo recuperar al país. Para evitar ir y a que Haití. las próximas 4 décadas sean totalmente diferentes a las 4 décadas pasadas. Y los resultados de estas últimas 4 décadas, desde el retorno a la democracia, que bueno, dice Julieta que no entiende desde dónde retornamos, pero desde algún lugar hemos retornado a la democracia con tremendas expectativas. Pero las expectativas se esfumaron. Es que no basta que hayamos retornado a la democracia después de regímenes militares. No, está bien, pero en 44 años, con una democracia diferente, ya estaríamos dando pininos hacia las innovaciones del siglo nuevo, hacia por lo menos retener la gente en nuestro país y no que se vaya frustrada. Filadelfo, ¿qué nos hace falta entonces de aquí en adelante? Perdón, yo quiero, porque el estudio es de cultura cívica. Entonces el tema de la cultura está presente y yo desde entrada me referí al embajador como Marcelo. Es parte de mi vocación democrática porque él es embajador, pero el Marcelo que nos acaba de escribir fuera de micrófonos es único, es único. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que parte de la construcción antidemocrática, porque el estudio dice, o sea, adhesión difusa es que queremos elecciones, pero también nos gustan los liderazgos autoritarios, fuertes. ¿Y cómo se empieza a construir? Con el tema del señor embajador. Con frases tan sencillas como esa, vos empezás a construir ese valor antidemocrático. Es decir, te referís a una persona que es tremendamente humana con un título. Y Marcelo no se molestó por esto, pero yo participo en muchos sectores de la sociedad hondureña que si tú no le dices ingeniero, licenciado a una persona, los taxistas me dicen abogado y yo siempre, porque ustedes saben, a mí todo el mundo me dice Chepito y yo les digo, es que ese soy yo, Entonces, para empezar a construir una cultura cívica democrática, tenemos que empezar por ahí, a deconstruir esos esquemas que justifican esos liderazgos autoritarios. Sin duda, las élites son las que más se benefician, pero las élites se aprovechan de esas debilidades que nosotros tenemos en el hogar. El estudio dice de que hablan las familias entre ellos. Hablan del miedo, hablan de migración, hablan del futuro. Y entonces la gente está hablando del futuro, pero en esa adhesión difusa a la democracia, porque tenemos esa valoración de que retorno, como tú quieras, nos ha servido para muy poco. Porque lo que hemos construido es una sociedad
cada vez más excluyente, más diferenciada, ¿verdad? Los pobres aquí son más pobres, pero pasa por entender entonces que yo, diciéndole a una persona su nombre, que es lo mejor que tiene, no le estoy faltando el respeto. Por el contrario, es una muestra de cariño y de respeto al final de cuentas, porque estoy relacionándome con individuos. Entonces el tema de que los 5 que estamos aquí, todos los somos iguales en derechos y deberes, es fundamental para construir una cultura cívica democrática, que yo creo que es la esencia del estudio. Y lo que el estudio dice es que es una tarea, yo no solo digo inconclusa, es permanente. Es permanente porque aún en las sociedades más democráticas, usted puso el ejemplo de Singapur, pero aún Singapur, una vez que lograron ciertos niveles de desarrollo, se dieron cuenta de que la democracia también es un factor elemental para asegurar la felicidad de los seres humanos. Porque ese es el tema esencial aquí. ¿Cómo hacemos para tener una convivencia feliz? Y eso pasa por respetarnos unos con otros. Y entonces aquí viene, es sistémico. Y ese quizás es el gran reto. Porque el sistema autoritario, este sistema que construyeron las élites, porque eso sí, ¿verdad? Yo creo que es construido. Para deconstruirlo hay que confrontar a estas élites, ¿verdad? Y aquí viene el tema, ¿verdad? Porque tenemos una sociedad polarizada, el estudio también habla, ¿verdad? De la organización de la sociedad. Cada vez todo esto tiene unos elementos que son importantes. Y solo quiero volver al miedo, porque fíjate que tenemos miedo para ir a tránsito a obtener una licencia de conducir. Pero tú ves que hasta las mujeres ahora no tienen miedo de subirse a una motocicleta y salir a su trabajo, a veces sin casco, a veces sin nada, violando todas las leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque necesitan llegar a su trabajo, a la hora, porque necesitan desplazarse. Entonces, necesitamos la democracia para asegurar que la felicidad la podemos construir respetándonos unos con otros. Para mí ese es el tema fundamental del estudio, porque el enfoque es no solo la democracia que tenemos, sino cómo deconstruir esta cultura cívica adherida difusamente a valores antidemocráticos. Yo no sé si voy a salir del programa con ciertos valores invertidos, responsabilizándonos más como sociedad de los resultados de nuestra democracia que a las instituciones o pilares de la democracia en los que siempre hemos puesto el dedo índice señalándolos como los responsables directos de esta crisis económica, social y política que tenemos en el país. Y yo retomo para que durante unos minutos Marcelo nos profundice un poco más, porque desde que se inició el programa le he captado al menos 4 veces señalando que si la sociedad hondureña sigue estancada, no esperemos que nuestra democracia en las futuras décadas mejore para el bienestar de todos nosotros, porque al final nos organizamos con un solo objetivo. Nos organizamos como sociedad y como Estado con un solo objetivo, el bien común. Bien común que se le ha perdido a la mayor parte de esta sociedad, pero que también es responsable de los resultados de esta democracia. Por favor, Marcelo, no sé si interpreté bien lo que desde un comienzo usted ha dicho. Sí, Renato, muchas gracias. Yo creo mucho en los adagios, en los dichos que recogen la sabiduría popular y tiendo a decirlos, ¿no? Pero vuelvo al tema del sistema. Todo sistema es una maquinaria. Todo como maquinaria se desgasta. Como maquinaria va perdiendo eficiencia, eficacia en dar los resultados que se espera que tenga. Así la democracia se va desgastando, la gente se va desencantando, no va dando resultados. Hay que invertirle. Hay que invertirle. Y entonces el adagio es, si uno cree que un profesional es caro, pruebe con un incompetente. Le sale más caro. Le sale mucho más caro. Si uno cree que la democracia es cara, pruebe con una dictadura. A ver qué tal nos va bajo una dictadura, en la que sí, ya ahí no hay libertades, no hay garantías, hay abusos, una serie de cosas. Entonces, trabajar por la democracia
requiere invertir en la democracia, en renovar la energía de la democracia, en formar los demócratas, que la ciudadanía, que cada ciudadano y cada ciudadana sean los promotores y los defensores de la democracia y que no estemos esperando que nos lo den desde las instancias de gobierno. Esto me recuerda a mí una anécdota de un profesor de Derecho Constitucional que le preguntaba a los estudiantes, a ver, díganme qué significa ser primer mandatario. El presidente, ajá. El que manda, ajá. El que dirige el gobierno, ajá. La cabeza del ejecutivo, ajá. Dice, no, señores, mandatario es el que recibe un mandato, no es el que manda, es el primer mandado, no el que manda. Así como que el beneficiario es el que se beneficia, no el que beneficia a otros. Entonces, tenemos un juego de palabras también en la cotidianidad que nos desenfocan. O sea, un primer mandatario es el que recibió un mandato para ir a hacerlo, no para hacer otras cosas. O sea, eso, cuando hablamos mucho y que lo escuchamos muy frecuentemente, es que tal cosa, tal institución se politizó. Enhorabuena que se politizó, porque lo político es lo público. El problema es si se partidizó, esa es otra historia. Pero la Constitución se llama Constitución Política del Estado, porque es política. Es el marco de referencia para todo lo demás y es lo público. Entonces, hay ese tipo de educación en la que hay que hacer. Escuchamos a muchos formadores de opinión cuando hablan del Congreso y dicen el primer poder de la República. No es cierto. Los tres poderes son iguales, autónomos, independientes y sin relación jerárquica. No hay un primer poder. Los tres son primeros, o los tres son segundos, o los tres son terceros, pero son tres al mismo nivel. Pero cuando se utiliza recurrentemente el primer poder, se instala en el imaginario colectivo la idea equivocada. Y por allí viene el tema de la educación, y es a todos los niveles, y como lo planteamos en el estudio. No estamos hablando solamente de la educación formal, que es esencial para el cambio generacional, para el recambio, pero también la educación a través de los medios de comunicación, a través de campañas, para tratar de recomponer aquellos árboles que ya nacimos torcidos y que ya estamos torcidos, pero alguito podríamos mejorar. Pero tenemos que apostar al relevo generacional, pero tenemos que traer generaciones bien formadas, porque si no vamos a caer en lo que le decía hace un ratito. Tenemos sangre joven haciendo política vieja. Y sangre joven haciendo política vieja perpetúa el modelo que queremos superar. Y por favor, ¿verdad? Como aquí hay alguna gente que interpreta las cosas a su estricta manera y beneficio, no vayan a creer que cuando Marcelo está diciendo hay que invertir en la democracia, crear nuevos liderazgos democráticos, ya escucho a alguno diciendo, ya ve que él está de acuerdo con la deuda política, porque aquí surgen partidos políticos para obtener fondos públicos, no con el deseo de alcanzar el poder para beneficiar a la gente. Vamos a la pausa, enseguida interviene la licenciada Julieta Castellanos. Atención. Producción que está en el teléfono, la ministra de Derechos Humanos, ya vamos con ella. Antes, algunos otros datos que revela este estudio patrocinado por el IFES. Bueno, una de las cosas es de qué habla la familia, habla de emigrar. Ese tema es transversal a todos los estratos sociales. Váyanse, si están estudiando afuera, quédense allá. Y el tema es la falta de empleo, la falta de derechos, la pobreza y el crimen. No se habla de política, no se habla de los derechos sexuales, sobre todo hay una brecha generacional muy grande, los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Y luego también algo que nos impactó muchísimo es no hay referentes en el país. Cuando preguntamos... Liderazgos. O personas que sean referentes. Personas que sean referentes históricos. Los referentes históricos se quedaron en el siglo XIX. Morazán, el Empira, Cabañas, lo que aprendimos en la escuela en aquellos años. El siglo XX básicamente pasó y no se construyó ese referente de identidad, no hay orgullos. Eso muy doloroso porque es una sociedad que no ha construido ese ideal
que no ha construido esos referentes de a quién seguir, quién es un buen ejemplo en algo, sino que estamos hablando del siglo XIX. Y luego también en el tema ¿por qué emigran? Los que se fueron hace 2 décadas o se fueron hace 25 años, sí quieren volver al país porque ellos dejaron un país diferente. Los que se acaban de ir no quieren volver, al menos tan rápidamente, porque se fueron huyendo del país. Sí. Una cosa es irse porque tienen oportunidades, mejores opciones, y otra cosa es porque no se puede vivir. Son dos conceptos, digamos, diferentes. Y la migración de hoy es porque sienten que no pueden vivir en el país, porque no hay seguridad, porque no hay empleo. Así que los temas de los que no se habla son básicamente esas diferencias generacionales. Bueno, hoy también inclusive del fútbol, que antes era un elemento que concitaba y que cohesionaba, hasta eso también es un elemento debilitado por la violencia en los estadios y por todos esos problemas. Pasemos a la otra gráfica, por favor. Bueno, esto tiene que ver, Renato, con los orgullos de los hondureños. También se les preguntó de qué están orgullosos y ellos dicen, bueno, del país que tenemos, que estamos en medio de los océanos, de la cultura, de la gastronomía, de la danza garífunas, ¿verdad? De la libertad de expresión que aún gozamos, y eso llamó la atención en algunos sectores, ¿verdad? Que se sientan todavía orgullosos de esta libertad de expresión limitada. Destacan tener localismo, poetas, escritores, hay quienes se sienten orgullosos de la prueba de actitud académica, especialmente en la zona de Occidente, porque salen bien calificados, del maíz, del tabaco, de las culturas, de los productos acuícolas, digamos. Pero lo que decía Julieta, no hay referentes, ¿verdad?, de los siglos XX y XXI. Entonces el país tiene como una especie de orfandad de referentes. Y tal vez en la siguiente, porque ya concluimos, es ¿qué no les gusta de Honduras? No les gusta el país que se ha construido a lo largo, ¿verdad? No les gusta el país con esos problemas económicos, no les gusta el país con la inseguridad y la violencia, con el crimen y la impunidad, no les gusta el mal desempeño de las instituciones, o sea, no les gusta lo que les está dando la institucionalidad. Los problemas de la política y los políticos tampoco les gustan. En la siguiente, Carlos. Y luego les vamos a decir si se le dictó auto de prisión, si quedó preso o no Tito Afura. Exacto. Ya le vamos a informar. Sí, la siguiente, porque ya estamos con viendo un poco también cómo se definen los hondureños, ¿verdad? Y aquí hay como 3 categorías. El hondureño positivo, trabajador, resiliente, honesto, luchador, que se levanta, que emprende, ¿verdad? El hondureño negativo, que carece de modales, que no respeta las filas, como decía Marcelo, ni en los bancos, ni en el comercio, ni en nada. El hondureño que es machista, egoísta, acomodado, halagán, corrupto. El hondureño que es desconfiado. Y otras definiciones dice el hondureño desocupado, que se divide entre los que buscan trabajo y los que mejor se van a trabajar a delinquir, y el hondureño que es lámpara, ¿verdad? Y que es indescifrable. Esas son como más o menos las definiciones que las categorías del hondureño, entre lo más positivo, lo más negativo, y el hondureño que dicen que es aculturizado, porque viene y toma de otras culturas que no son las propias. Damos lectura a sus mensajes a través de X. Roberto Díaz escribe, paradójico, ha habido más democracia en los gobiernos militares que en los civiles. En estos últimos se gobierna para un grupo reducido de políticos que solo buscan la reelección y llevar dinero a sus bolsillos. En los gobiernos militares se actúa en beneficio del pueblo. Walter escribe, la democracia como concepto jamás ha fallado. Lo que ha fallado son los políticos asignados a nutrirla y protegerla. La Constitución no vale nada, los dólares sí. Gracias por escribir sus comentarios. Sígalo haciendo a través de nuestro post en X. La secretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, en comunicación con Frente a Frente. Ministra, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Saludos a toda la audiencia que mira su programa. He estado atenta escuchando la discusión. Me preocupa un poco lo que se ha convertido la ciencia por parte de algunos supuestos analistas. Han convertido la ciencia en pseudociencia y hablan de la democracia, pero democracia ¿para quiénes? ¿Al servicio de quiénes? Para las clases dominantes, a favor de las familias que no pagan impuestos, me pregunto yo. Mire, Renato, nuestro gobierno es el más democrático y legítimo de los últimos tiempos, eso hay que reconocerlo. Nació en las entrañas del pueblo hondureño, de los pobres, de los estudiantes, de los hijos de los obreros y campesinos.
Esos estudiantes a quienes tanto odia y persiguió la señora Julieta Castellanos. ¿Sabe qué es miedo? Porque hablaban de miedo y desconfianza. Y le está hablando aquí una ex estudiante, dirigente del movimiento estudiantil universitario. ¿Sabe qué es miedo, Renato? Miedo es enfrentar a una rectora dictadora, violenta, que asesinó la autonomía de la universidad pública, que abrió las puertas a los militares y a los policías para reprimir a los estudiantes. En el tiempo de autocracia y dictadura de la señora Julieta Castellanos, se recuerda por la cantidad más grande de estudiantes criminalizados en toda la historia de nuestro país. Ni siquiera en los tiempos de la Guerra Fría y de las peores dictaduras que ha sufrido nuestro país, tanto reprimieron a los estudiantes como lo hizo la señora Julieta Castellanos. A este gobierno le tocó asumir una administración destruida totalmente, saqueada, endeudada. Heredamos la deuda pública más grande de toda la historia de Honduras. Yo creo que no ha leído nada, ¿verdad? Porque no se refiere a este gobierno. Cero credibilidad en la institucionalidad. Eso es real. Entonces, ¿qué le ha tocado a la presidenta Xiomara Castro? Reconstruir las bases del Estado. Estamos construyendo un Estado de derecho que cumpla con su responsabilidad y su rol. Pero no vengamos aquí a deslegitimar a este gobierno, un gobierno que nació en las calles, que nació en las entrañas del pueblo hondureño. Gracias al clamor popular logramos derrocar una dictadura a la cual ella nunca hizo alusión, porque estaba coludida con el dictador. Pues me parece a mí que yo creo que la ministra de Derechos Humanos, como ella no estudió por andar en las tomas de edificios, no se ha leído el trabajo. No nos estamos refiriendo a ningún gobierno en particular. El estudio es un estudio transversal de 1980 hasta la actualidad. No es un estudio de ningún gobierno, no es un estudio de una institución en particular, es un estudio sobre las personas. Yo creo que eso es y cómo se ve la nación. En ese sentido, creo que una lectura responsable del estudio y consecuente nos ubica a un eje transversal de los 4 y más décadas. Gracias, Julieta. Gracias, ministra. Voy a la última pausa porque ya estamos sobre las 9 de la mañana.